Buenas noches. La semana pasada terminamos con el módulo de la parte dinámica sísmica y hoy empezamos con el módulo que es más modelos de estado crítico. La clase de hoy es más bien introductoria, son clases que en realidad también vimos, creo que la mayoría en Geotecnia Numérica 1, pero refrescar esos temas de Geotecnia Numérica 1 para después poder avanzar sobre modelos de estado crítico. Es hoy en día cada vez más común. O sea, los modelos de estado crítico, dependiendo de dónde estudiaran ustedes, es algo nuevo o no. Por suerte, hoy en día en muchas universidades se da en grado como normal, pero sigue siendo que en muchas universidades las clases de grado es teoría clásica de mecánica de suelos y no se mencionan los temas que vamos a ver más adelante. O sea, no es algo nuevo para nada en la geotecnia, pero aún así ya es nuevo para alguna gente. Antes de ir a eso, vamos a recordar lo que son variables de estados y vamos a después recordar lo que es dilatancia. Para la semana que viene meternos, como dije antes, en modelos. Los modelos estos cada vez son más ligeramente complejos o avanzados, y en este caso basado en física. Así que ahí estamos. La primera es introducción a variables de estado. ¿Estoy compartiendo pantalla? Porque puse compartir, pero no me aparece el cosito rojo. ¿Alguien me puede confirmar que me escuchan y se ve introducción a variable de estado? Sí, afirmativo. Bien, gracias. Bien, entonces empezamos con esto que, como dije, lo vimos en algún momento de Geotecnia Numérica 1. Pero vamos a empezar a recordar lo que son variables de estado para ver cuándo elegimos variable de estado y qué elegimos como variable, como constante o como función. Lo que están viendo ahí es una función. Y en los modelos que vamos a plantear va a haber funciones por todos lados y uno elige qué es función de qué. En general, cuando nosotros hacemos estas ecuaciones, decidimos que y es función de x. Podríamos replantear perfectamente esto y hacer x función de y. Es una decisión nuestra. Decidimos que y sea función de x y las constantes a y b son constantes justamente porque no cambian en ningún momento. Si yo cambio x, a y b siguen siendo el mismo número. Esas constantes las llamamos parámetros materiales. Cuando definimos un modelo material, el modelo tiene parámetros. Los parámetros son constantes. Y como dije antes, ¿qué es un parámetro? Va a depender de nuestro modelo. El modelo de Mohr-Coulomb tiene como parámetro la rigidez. En HSS, la rigidez ya no es un parámetro material, es una función. Lo que es un parámetro material es el EUR a la presión de referencia. Entonces, ¿qué es parámetro? Depende del modelo, pero lo que es importante es que lo que decidamos que sea un parámetro material tiene que ser constante. O sea, no puede cambiar en ningún momento. No importa qué trayectoria, qué le haga mi material, no puede cambiar. Lo que cambia son las variables de estado, pero las variables de estado no solo son las cosas que cambian, sino que tienen que ser variables independientes respecto al cual dependa mi función, mi modelo. O sea, hay muchas cosas que van a cambiar, pero eh, vamos a llamar variable de estado a esas cosas que vamos a traquear. Y es función de x. Podemos tener por ahí dando vuelta la coordenada z. Z puede ser una variable, pero si no es algo que estamos utilizando, no la vamos a llamar variable de estado. Entonces, variable de estado, cosas que cambian, y muy importante que las variables de estados que elijamos tienen que ser independientes. O sea, pueden estar correlacionadas, no tienen por qué ser ortogonales, pueden estar de alguna forma vinculadas, pero tienen que ser independientes. O sea, yo puedo, no puedo traquear una respecto a la otra. Densidad relativa y relación de vacíos no son independientes entre sí.
Entonces, si elijo como variable de estado la relación de vacío, no puedo al mismo tiempo tener como variable de estado una densidad relativa. Esas cosas están vinculadas entre sí. Y después, el resto de las cosas que varíen, pero que no vayamos traqueando, lo vamos a llamar función de estado. Y las funciones de estado van a variar en función de las variables de estado. Como dije antes, Mohr-Coulomb tiene un módulo de Young único, pero HCS tiene una rigidez que depende de sigma 3. Ahí sigma 3 va a ser mi variable y la rigidez va a ser una función de estado. La rigidez depende de la tensión. Para elegir qué es parámetro, qué es variable, qué es función, depende de qué quiero reproducir, pero en general las variables estados tienen que ser cosas independientes y deberían ser cosas medibles y traqueables en la vida real. Ahí dice ensayos simples, no sé si la palabra ensayos simples es la palabra simple, pero tienen que ser cosas que podamos medir relativamente bien y con un procedimiento establecido. No es una buena idea, o sea, nosotros elegimos lo que es una variable de estado, pero no es una buena idea elegir como variable de estado algo que sea difícil de traquear, difícil de medir, porque después no podemos vincularlo con la física. Entonces, nosotros establecemos qué es cada cosa, nosotros y la física obviamente establece qué es cada cosa, en función de lo que queremos hacer. Posibles variables de estado son, uno, la tensión. La tensión formalmente es una variable de estado. El tema es que, como es la variable de estado que utilizan sí o sí los modelos constitutivos, no la ponemos como ejemplo. Otros ejemplos de variable de estado son la relación de vacíos. Podemos traquear o relación de vacíos o densidad relativa. La presión de preconsolidación, alguna forma de saber justamente hasta qué tensión llegamos. La movilización de resistencia al corte, y estas dos cosas son independientes entre sí, porque en un caso me habla, o pueden ser independientes entre sí en función del modelo, porque en un momento me habla de cuánto los muevo en trayectoria de compresión y en otro cuánto lo muevo en trayectoria de corte. Entonces, estas dos cosas son independientes, por ejemplo, para HSS, pero no son independientes para otros modelos que tienen estas dos cosas vinculadas entre sí. Entonces, nosotros elegimos variables de estado, idealmente que sean independientes, idealmente que sean ortogonales. Ortogonales no es la palabra que solemos usar, pero no me sale el término no matemático, pero que no estén vinculadas entre sí. O sea que un incremento de uno no implique, un cambio en uno no implica el cambio en el otro. Bien, entonces, esto lo vamos a elegir y cada modelo constitutivo va a tener un conjunto de cosas distintas, porque básicamente lo que nosotros vamos a querer como modelo constitutivo es una caja donde yo generalmente entro con tensiones y salgo con deformaciones, o entro con deformaciones y salgo con tensiones. ¿Y cómo defino esa caja y cómo entro de formación y tensión? Si es volumétrica, si es el tensor completo, si es una parte, es decisión de cada uno armar su modelo. Pero bueno, veamos ejemplos de parámetros materiales, variable de estado y función de estado. Como dijimos antes, la variable de estado por excelencia es la tensión, pero como está siempre ahí dando vueltas, realmente no lo usamos tanto como variable de estado. Pero acá tenemos una función de estado, que es la rigidez. La rigidez en los materiales dependen de un montón de cosas y depende, por ejemplo, esta rigidez depende, por ejemplo, del confinamiento. A medida que aumenta ese confinamiento, aumenta la rigidez. Del otro que depende es de la densidad relativa. Y nosotros nuevamente podíamos haber elegido esa densidad relativa como una variable estado o la podemos elegir como una función de la relación de vacíos. Nosotros somos los que decidimos hacer esto y entonces tenemos que nuestra función rigidez depende de la variable estado tensión y de la variable estado relación de vacíos. Al cambiar la relación de vacíos, cambia la rigidez.
el material más denso, más compacto, es más rígido. Entonces, si queremos un modelo que capte esto, si queremos un modelo que aumente su rigidez al reducir la relación de vacíos, lo agregamos como parámetro estado. Estos son nuestros parámetros estados, nuestra variable estado, perdón. Y después tenemos los parámetros materiales. Los parámetros materiales son todas estas cosas que no van a cambiar a medida que yo cambie el estado de mi suelo. Si yo compacto mi suelo, cambio la densidad, pero no el Emax, Emin. ¿Cuál es el valor máximo? ¿Cómo se define el valor máximo? ¿Cómo se define la relación de vacíos máximos y cómo se define la relación de vacíos mínimos? Depende del suelo en sí. Cada suelo tiene un único, o debería tener, un único Emax, Emin. Y si no lo tiene, no es un buen parámetro material. Cada suelo debería tener un M, que diga cómo cambia esa rigidez, y una rigidez a cierta presión que tomamos como base. Y esos parámetros materiales los tenemos que elegir nosotros en función del modelo y tendrían que ser cosas que son constantes con el material. Esta función de estado que estamos diciendo es una función de estado que podríamos hacer que no tiene por qué ser la de nuestro modelo constitutivo, nuevamente. Cada modelo constitutivo elige hacer esto de forma distinta. Entonces, por ejemplo, justamente tenemos este tipo de planteo de que la rigidez depende tanto de la presión como la relación de vacíos. Cuando hacemos este tipo de formulaciones, es una versión distinta a la anterior, pero la misma idea de que tenemos una rigidez que depende de una constante, multiplicado por alguna función de la relación de vacíos, multiplicado por alguna función del confinamiento. Esto es otra propuesta para captar el cambio de la rigidez según los parámetros de estado, y esta propuesta es una de varias. Por ejemplo, HCC, todo esto en HCC es un único parámetro material. Para HCC, que HCC no sigue relación de vacíos, HCC no traquea relación de vacíos, o dicho en el lenguaje de ahora, HCC no tiene como variable de estado relación de vacíos, todo eso es un único, perdón, no E, es un único G de referencia. Es una elección del modelo que ponemos y que no ponemos. Mientras más complicamos el modelo, mientras más variables de estado, más podemos reproducir ciertos comportamientos, pero generalmente más variables de estado vienen asociados a más parámetros materiales, y ahí empieza la discusión que tuvimos en algún momento de que tener demasiados parámetros de estado, perdón, demasiados parámetros materiales, tampoco es una buena idea. Si lo hacemos demasiado complicado, después no los podemos calibrar correctamente. Otro ejemplo de justamente estas funciones de estado son el ángulo de fricción. El ángulo de fricción varía con la presión y con la relación de vacíos. El ángulo de fricción no es necesariamente un parámetro material. Algunos modelos captan la resistencia con el ángulo de fricción como parámetro material, pero en realidad nosotros ya sabemos que ese ángulo de fricción no es único. Depende del suelo, o sea, no es lo mismo para arcillas o para arenas, pero en arenas tenemos una dependencia con la presión del ángulo de fricción y una dependencia con la densidad. Y después nuevamente esta densidad la podemos escribir como función de relación de vacío. Pero si el ángulo de fricción es variable o no, depende del modelo. Si es un parámetro material, depende del modelo. En este modelo, lo que estamos viendo, en esta propuesta de Bolton, esto es un parámetro material y esto es un parámetro material, referido justamente los parámetros a una cierta presión de referencia.
Bolton propuso que phi-CB sea un parámetro material. Pero esto no quiere decir que phi-CB sea el parámetro material de los suelos. No quiere decir que los suelos tienen realmente un phi-CB único. Bolton propuso como parámetro material un phi-CB y entonces escribió resistencias en función de un phi-CB y la resistencia total, phi, como función de esa resistencia a volumen constante, afectada por densidades y presión. Lo que quiero recordar de todo esto es que nuevamente, ¿qué es parámetro material o no? Depende del modelo. O sea, yo dije que los parámetros materiales son constantes, pero son constantes para ese modelo. No es que los suelos necesariamente tengan esos valores. El modelo constitutivo tiene esos parámetros materiales. El suelo no conoce lo que es un parámetro material, el suelo no conoce lo que es una variable de estado, no podemos culpar al suelo. Lo que nosotros decidimos cuál es el parámetro material cuando hacemos nuestro modelo constitutivo. Bien, esto con rigidez, ángulo de fricción. Otras posibles variables de estado, como dijimos antes, es justamente el ángulo de fricción movilizado. O sea, el phi-mov puede ser utilizado como variable de estado. Les recuerdo lo que es el phi-mov, pero por ejemplo, en HSS nosotros teníamos nuestro QP o tau sigma, si les es más cómodo, queda ligeramente distinto, pero la misma idea. Teníamos nuestra superficie de falla de Mohr-Coulomb, y cuando teníamos una trayectoria que iba caminando por acá, lo que iba pasando con HSS es que a poco se iba endureciendo. Ese endurecimiento de HSS lo modelaba con ese ángulo, esa pendiente, vamos a llamarla M, que es función del ángulo de fricción movilizado. O sea, en este plano eso no es phi-mov, pero justamente cómo va aumentando esa pendiente es el ángulo de fricción movilizado. Me dice qué tanto fui empujando la superficie de fluencia a medida que fui endureciendo. La función de fluencia, entonces, del HSS tenía como variable estado ese ángulo de fricción movilizado, que aumenta desde 0 hasta un valor máximo. Entonces, una opción es poner como variable estado el ángulo de fricción movilizado y después calcular las funciones de estado según ese parámetro de estado. Entonces podemos hacer que la rigidez no solo dependa de la presión de confinamiento y de la relación de vacíos, sino que podemos hacer que la rigidez dependa del ángulo de fricción. Porque si nosotros, cuando veíamos HSS, cuando habíamos visto HSS, habíamos visto que si nosotros caminábamos por esta pata hasta este punto, estamos haciendo un ensayo de carga, cargamos, 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 llegamos hasta acá, un triaxial escalonado, llegamos hasta acá, descargamos, y si volvemos a cargar, vemos que la rigidez es distinta. La rigidez en la recarga no es la misma que la rigidez en la carga. Si queremos un modelo que aumente su rigidez en este triaxial escalonado, este cambio de rigidez ahora tiene que, de alguna forma, esta rigidez tiene que estar vinculada al ángulo de fricción movilizado. Nuestro modelo tiene que poder captar que, como llegó hasta acá, movió la superficie de fluencia, algo le pasó al suelo, ese algo decidimos escribirlo en función del ángulo de fricción movilizado, y ahora como el ángulo de fricción movilizado aumentó, tenemos que hacer que la rigidez aumente en función de ese ángulo de fricción movilizado. Nuevamente, esto que estamos viendo acá, los puntitos son comportamiento medido de suelos. Cómo elegimos representarlo es nuestra elección. Y HSS lo hace en función del ángulo de fricción movilizado. Lo otro que hace también HSS es fijar como una variable estado la presión de preconsolidación.
en HSS, así como tenía la superficie de fluencia de Mohr-Coulomb, tenía una superficie de fluencia en trayectoria edométrica. Y esto de acá estaba vinculado a esa presión de preconsolidación. Uno me decía cómo movía la función de fluencia de corte y la presión, o sea, el phi-mod es una variable estado que me dice cómo va evolucionando en trayectorias de corte. Y ahora la presión de preconsolidación me dice cómo va evolucionando en dirección de compresión. Cuando yo me muevo en esa dirección, lo que aumenta es esto. Y podemos hacer que nuestro modelo, el comportamiento de nuestro modelo, cambie según la presión de consolidación. Si queremos que el modelo se comporte distinto en trayectorias normalmente consolidadas, que se comporte en trayectorias normalmente consolidadas, distintas a trayectorias preconsolidadas, entonces necesitamos traquear ese número. Entonces, si queremos hacerlo, elegimos traquearlo y traqueamos la presión de preconsolidación. Y entonces podemos hacer un modelo que desde acá hasta acá tenga un comportamiento según este término, vinculado a la parte elástica, y una vez que superamos esa brecha, tenemos un comportamiento distinto vinculado a deformaciones elastoplásticas. Si queremos hacer esto, entonces tenemos que poder traquear esta variable estado. El modelo, nuevamente, cuando elegimos el modelo, elegimos qué es variable estado y qué no. En el caso de arenas, podemos decir que esas dos cosas son independientes. En el caso de arcillas, no, porque la arcilla, siempre que vuelvo a cargar, siempre camina por la misma pata. O sea, si yo cargo y descargo, siempre vuelvo a caminar por la misma recta. Ahí va. Y entonces, para las arcillas, yo cargo hasta acá, camino, vengo acá y vuelvo a cargar. La relación de vacío a la que llega y la presión de preconsolidación están vinculadas entre sí, no son independientes, y como no tengo independencia entre esas variables, no puedo hacer un modelo donde esas dos cosas sean totalmente independientes. Si quiero captar bien el comportamiento de arcillas. O sea, el modelo lo puedo hacer, después hay que ver si ese modelo reproduce bien la realidad o no. Pero entonces, ¿qué cosas son independientes o no? Dependerá de mi suelo, y hacemos un modelo acorde a eso. Entonces, hay modelos que tienen como variable estado de la preconsolidación y hay modelos que tienen adicionalmente como variable estado el tiempo o la edad. HSS no tiene esta variable estado, Soft Soil Creep sí tenía variable de estado la edad. Porque para Soft Soil Creep no solo es importante definir cuál es la presión de preconsolidación, sino el tiempo que estuvo en ese momento. O sea, si yo cargaba, llegaba hasta acá, esa es la presión de preconsolidación. Pero manteniendo esa presión constante y aumentando el tiempo, lo que pasaba era esto de acá, se movía para abajo. Con sigma constante y aumentando el tiempo, bajaba la relación de vacíos y por lo tanto, en realidad, al avanzar el tiempo, ahora esta es la presión de preconsolidación. Y entonces el tiempo afecta a mi modelo. Si el tiempo afecta a mi modelo, el tiempo puede ser una variable estado que quiera agregar. El tema es que justamente en este modelo, fíjense que cuando aumenta el tiempo, aumenta la presión de preconsolidación. Y por lo tanto no son independientes entre sí. El tiempo, la relación de vacío a la que llega y la presión de preconsolidación no son las tres independientes. Entonces no puedo hacer un modelo donde tenga como variable estado tanto la presión de preconsolidación
la relación de vacíos y el tiempo, las tres cosas no pueden ser independientes, no son independientes, entonces tengo que elegir dos de tres. Yo soy el que elige cuáles son esas variables, o sea, yo elijo cuál es la variable estado y cuál es la dependiente, cuál es la función, pero hay que recordar que después estas son cosas que tengo que poder medir bien en laboratorio y idealmente la que voy a elegir como variable estado es la que es más fácil de medir o la que un error en medición no me lleve a resultados muy malos. Es muy fácil medir el tiempo, o sea, medir el tiempo en un ensayo es extremadamente fácil, pongo el timer y empiezo a contar el tiempo, y es muy difícil tener un error en el tiempo, y si tengo un error cuando estoy haciendo el ensayo de 15 minutos, 15 minutos más o menos en un ensayo no me cambia mucho la relación de vacíos. En cambio, un error entre una relación de vacíos de 0,5 y 0,52 generaría enormes errores en el tiempo si quiero hacer el tiempo función de la relación de vacíos. O sea, si yo quiero calcular el tiempo que tuvo esa muestra en función de cuánto cambió la relación de vacíos, un error, entre comillas, pequeño en la relación de vacíos, me da un error gigante en el tiempo. Y por esta razón es que es una mejor idea usar el tiempo como variable estado y no la relación de vacíos. El tiempo tiene menos probabilidad de medirse incorrectamente y adicionalmente un error en ese tiempo genera menos cambios en la relación de vacíos. O sea, si yo pongo la muestra con 3 horas o 3 horas y 20, la relación de vacíos no va a cambiar tanto. Ahora, si me equivoco un poco en la relación de vacíos, el tiempo necesario para ese pequeño cambio de relación de vacíos va a ser gigante. Entonces, en principio, puedo elegir cualquiera de esas tres, o sea, cualquiera dos de esas tres, pero tengo que elegir la que es más inteligente. Y por eso es que generalmente se eligen estas dos como variable de estado y no esta de acá. Y no simplemente porque puedo propagar más error. ¿Preguntas hasta acá? Siento que estoy corriendo, seguro estoy corriendo. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Una consulta. Si la presión de preconsolidación es una variable de estado, eh, ¿cómo podría medirse, ¿no? Si es una de las definiciones de variable de estado. No entendí la pregunta. ¿Cómo podría medirse? La presión de preconsolidación. Vos cuando haces después un ensayo, o sea, una vez que tenés tu suelo, si tenés tu suelo, haces el ensayo para, generalmente lo miramos para allá. Un ensayo dométrico, o sea, te pones tu muestra, aumentás n y notás que la curva es así, así. Ese punto, esto es presión versus alguna medida de formación. Hay un momento donde tenés un cambio de pendiente y eso está asociado justamente a la presión de preconsolidación. Si vos tenés una muestra dada y te dan esa muestra, ensayándola en un ensayo dométrico, podés determinar esta presión de preconsolidación. Si la querés elegir como parámetro de estado, perdón, como variable de estado. Okay, claro, ese podría ser el método de Taylor, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, o sea, esto se hace, no me acuerdo cómo, yo soy acá donde yo hago agua, Con las mandás las bisectrices. tangentes, y creo que donde se intersecaban esas tangentes es la que se definía como presión de preconsolidación, que es todo medio mentiroso porque se define con un logaritmo, que el logaritmo hace que todo esto se confunda, pero se puede de alguna forma definir. Claro, eso sería en las arcillas, ya me hiciste recordar, pero por ejemplo en arenas, que también es un parámetro de ingreso, es a través de correlaciones o como, ¿no? En gravas, arenas, por ejemplo, ¿no?
Igual, después hay los modelos de arena no suelen tener tanta vinculación con la presión de preconsolidación. O sea, la idea es la misma, deberías hacer un ensayo que detecte el cambio de rigidez. Pero después tenés que ver si es la mejor idea definir esto como variable estado. Okay. Sino que, como por ejemplo HSS te pide ese parámetro, entonces leía en algunos textos que el parámetro de la preconsolación era más influyente en arcilla, no tanto en arenas, y a veces lo dejaban por default en uno, creo que está en Plaxis, por default no recuerdo bien, porque no afecta mucho, ¿no? Entonces, podría ser. Sí, o sea, el modelo HSS, o sea, es un modelo que reproduce todo. Como decís bien, en arenas no es tan importante el efecto, entonces no es tan significativo el calibrar ese valor. Igual, sí, me iba a meter en HSS. HSS, recordemos que HSS usa esa presión de preconsolidación para hacer el cambio de rigidez, pero le faltaría adicionalmente tener en cuenta cambios de resistencia. Pero sí, en el caso que querramos simular arenas, las arenas no tienden a tener justamente un cambio de rigidez, entonces no es tan importante predefinirle una presión de preconsolidación. Cambia igual, o sea, no es que no es lo mismo, el tema es que en las arenas, en realidad el cambio de rigidez, o sea, las arcillas tienen este tipo de comportamiento justamente que en la presión de preconsolidación cambian la pendiente, y si yo cargo y descargo, voy por esa pendiente. Entonces, en las arcillas, el cambio de la rigidez se da en la presión de preconsolidación, mientras que en las arenas, la rigidez depende más de la relación de vacíos. En arenas, lo importante es tener esto como variable estado. Porque las arenas, cuando veamos justamente arenas, cuando veamos Norsand, las arenas tienen distintas curvas de trayectorias normalmente consolidadas en función de la relación de vacíos inicial. Y eso hace que esto no sea significativo, sino lo que va a ser significativo en las arenas es traquear relación de vacíos y poder hacer justamente ver cómo cambia el comportamiento en función de esta relación de vacíos. Eso va a ser más importante para arenas. Bien, hablaremos de eso más adelante, pero sí, cuando nos metamos en curvas de justamente estado crítico y las curvas normalmente consolidadas, la diferencia entre arcillas y arenas va a hacer que los modelos para arcillas y para arenas elijan distintas variables de estado en función de estos cambios en el comportamiento. ¿Más preguntas? Bien. Y ahora nos metemos en cosas un poco más detalladas. Hasta acá llegó la cosa general. Y acá empezamos a hacer un par de comentarios más particulares de algunas elecciones. Por ejemplo, es muy común usar como variable estado la relación de vacíos. Cuando veamos los modelos que vienen después, vamos a ver que es muy común traquear relación de vacíos, porque justamente la rigidez depende de la relación de vacíos, la resistencia depende de la relación de vacíos, el comportamiento de los suelos depende mucho de la relación de vacíos que está teniendo. El problema es que si nosotros queremos medir relación de vacíos y vamos
Si nosotros elegimos como variable de estado a nuestra relación de vacíos, quiere decir que continuamente, a medida que avance el modelo, que avance la trayectoria, vamos a ir midiendo cómo cambia esa relación de vacíos. Así podemos ajustar el comportamiento según la relación de vacíos. Entonces, lo medimos paso a paso. Si medimos relación de vacíos paso a paso, porque es nuestra variable estado elegida, lo que vamos a ir determinando es la tasa de la relación de vacíos. Siempre el puntito de arriba es una derivada. Entonces, ¿cómo cambia nuestra relación de vacíos? La podemos calcular como 1 más la relación de vacíos que tiene ese material multiplicado por cómo cambia la relación de volumen. Entonces, la tasa de relación de vacíos es proporcional a la tasa de deformación volumétrica. Y la deformación volumétrica en modelos elastoplásticos es la suma de la deformación elástica más la deformación plástica. Y la deformación elástica la calculamos justamente en función de cómo cambia la presión. Cómo cambia la presión depende de cómo cambian las tensiones. O sea, P punto es sigma 1 punto más sigma 2 punto más sigma 3 punto dividido 3. Y entonces nos enfrentamos a un pequeño problema. Es muy bueno tener la relación de vacíos como variable de estado porque es un parámetro físico claro que la gente entienda, que la gente entiende, y nuestro modelo, nuestro material claramente depende de esa variable. Entonces es algo bueno para tener en cuenta. La puedo medir siempre, o sea, es difícil de medir. Se puede medir siempre, el ensayo no es particularmente complicado, pero sí tiene un gran porcentaje de error, y es el único problema de la relación de vacíos. La puedo medir siempre, falta ahí como desventaja, es difícil de medir bien, pero la puedo medir en cualquier momento. Es una buena elección. El problema es que ahora nuestra variable estado E, cómo cambia nuestra variable estado, depende de cómo cambia la otra variable estado. Es decir, están acoplados entre sí. Son independientes, porque independientes quiere decir que no existe un único valor de la relación de vacíos para un único valor de tensión. Dada una tensión, la relación de vacíos puede cambiar. Por eso son independientes. Pero están acoplados porque no son ortogonales. Esa era la palabra que estaba buscando antes. Matemáticamente, ortogonales es cuando elegimos dos cosas de esta forma, donde yo aumento X sin aumentar Y y aumento Y sin aumentar X. Cuando están acoplados es cuando tengo sistemas no ortogonales de este estilo, que puedo siempre usar sistemas acoplados, pero es siempre más difícil tratarlos, los sistemas acoplados. Acá justamente tengo un sistema acoplado. Son independientes, pero si yo cambio mi tensión, me cambia la relación de vacíos. Si yo aumento la presión, compacto el material. Y ese acoplamiento me genera ciertos problemas numéricos. Entonces, por ejemplo, una alternativa a elegir la relación de vacíos como variable estado, lo que podemos hacer es elegir como variable estado lo que se llama relación de vacíos para tensión nula. No es la relación de vacíos inicial. El E0 tal vez confunde porque en otros casos E0 es relación de vacíos inicial. Acá no estamos diciendo eso, sino que tenemos un pedacito de suelo, lo sometimos a cierta combinación de tensiones, tuvo cierta trayectoria, y ahora ese suelo, lo que quiero calcular es, o sea, ese suelo tiene ese sigma 1, tiene ese sigma 3 y tiene una cierta relación de vacíos. La relación de vacíos para tensión nula es qué relación tendría ese cubito si yo retiro las tensiones. Tengo un cubito todo aplastado, imagino teóricamente que le saco las tensiones, al sacarle las tensiones aumenta nuevamente el volumen, aumenta su relación de vacíos, y eso es el S0. ¿Qué tensión tendría ese cubito si yo le saco las tensiones?
Y esto sigue siendo una variable, porque tengo un cubito. Imagínense que tengo acá en mis manos suelo. El suelo tiene inicialmente cierta relación de vacíos. Lo aplasto, lo comprimo, y cuando yo saque esta fuerza, esa relación de vacíos que ahora tendría es menor a la anterior. O sea, la relación de vacíos para tensión nula va evolucionando a medida que avanza mi ensayo. Y la ventaja de esto es que ahora, justamente, esa relación de vacíos para tensión nula no depende del cambio de tensiones, porque justamente es qué hubiese tenido si yo sacaba las tensiones. Si yo separé relación de vacíos a tensión nula de tensiones, ahora puedo tener dos sistemas que no están acoplados entre sí, y numéricamente es más estable. Pierdo el significado físico, porque es mucho más difícil imaginarse, bueno, ¿qué relación tendría ese cachito de suelo si no tuviese tensiones? Físicamente es más difícil, pero no es difícil de medir, o sea, tenemos que hacer esta cuenta, no voy a entrar en detalles ahora, pero es una cuenta sencilla de hacer. Es sencilla de agregarle a nuestro código, es una cuentita sencilla que se despeja la relación de vacíos, a tensión nula, y paso a paso puede ir calculando eso y después usar eso como variable de estado y después usar eso para nuestras funciones de estado. Esto es una alternativa que tiene ventajas numéricas, pero desventajas en el significado físico. Otro ejemplo de esto mismo es justamente el ángulo de fricción movilizado. Como vimos antes, podemos usar el ángulo de fricción movilizado como una medida de cuánto me estoy acercando a mi superficie de fluencia. Vuelvo a dibujar lo que tenía antes. Tengo Q, tengo P, tengo M, y yo voy aumentando mi ángulo de fricción movilizado, y si yo llegué hasta acá, esa M depende del ángulo de fricción movilizado. Nuevamente, tiene una definición simple, todo el mundo entiende esa pendiente, simplemente el ángulo que tendría que empujarlo hasta llegar al estado que estoy ahora, y se usa justamente para, de alguna forma, ir traqueando qué tanto me fui acercando en esa dirección. Porque cuando estoy por debajo, o sea, si yo descargo, antes de esa línea y después de esa línea cambia el comportamiento, si cambia el comportamiento, tengo que poder medirlo. Es simple, pero el problema es que es incompatible si queremos hacer algún tipo de modelo con un ángulo de fricción dependiente de la presión. Si queremos usar el cambio del ángulo de fricción con la presión, no podemos usar un ángulo de fricción movilizado. Más detalle de esto en la siguiente diapositiva. Pero básicamente no podríamos en este caso. Entonces, si alguien quiere usar modelos como los de Lebs, Bolton, Heck-Brown, no es una buena idea usar ese ángulo de fricción movilizado. Va a llevar a ciertos errores. Una alternativa es justamente, en vez de usar este ángulo para ver cuánto me fui moviendo, acercándome a el ángulo de fricción, reescribir la ecuación de arriba ahora con una nueva variable estado, que es un parámetro que va entre 0 y 1, y vale 0 cuando no tiene ninguna carga, y vale 1 cuando tocó esta pendiente máxima que tiene el material. Es decir, vuelvo a dibujar, tengo Q y P. Si esto vale M, cuando estoy acá abajo vale 0, cuando estaré por ahí valdrá 0,4, cuando estoy ahí vale 1. Entonces tengo algo que se va acercando, y lo bueno es que está afuera del seno y no está afectando el ángulo de fricción, sino que está afectando la influencia del ángulo de fricción. El ángulo de fricción afecta la resistencia según el seno, y ese 0,1 justamente me afecta directamente me afecta la resistencia vinculada a la fricción. Cuando lo escribo de esta forma, esto es una variable estado que voy traqueando, y este es un parámetro material que es el máximo phi que puede tener.
Y ahora el por qué usar este parámetro seda y no el ángulo de fricción movilizado. Imaginen que tienen un ensayo que empieza con cierto sigma 3 y vamos aumentando sigma 1. Cuando estamos en este punto, para ese sigma 3 y ese sigma 1, esto es el ángulo de fricción movilizado y vale 25 grados. Y ahora vamos a plantear un material que no tiene un único phi, sino que tiene un phi dependiente de la presión. Es una envolvente de este estilo. Acá arriba, acá abajo, mejor dicho, a baja presión el ángulo es más alto. Entonces, a baja presión ese ángulo puede valer 40. En este nivel de presión, ese ángulo vale 36. Para ese sigma 3, el ángulo de fricción vale 36. Y en ese momento de sigma 1, llegamos a movilizarlo hasta 25. Y si hacemos las cuentas, seda vale 0,72. Y voy a seguir aumentando sigma 1. Aumento sigma 1 y ahora sigma 1 llegó hasta acá. Como llegó hasta acá, este ángulo creció y ahora vale 30. Y seda creció y ahora vale 0,85. Sigo aumentando sigma 1. Como aumenté sigma 1, aumenté phi movilizado. Y phi movilizado vale 35. Y seda vale 0,97. Todavía me falta un poquito para llegar al ángulo de fricción máximo para esa presión. Este ángulo es menor al máximo y por eso seda es menor a 1, pero ambos están cerca. 35 está cerca de 36 y 0,97 está cerca de 1. Lo importante es que están los dos cerca del máximo. Ahora, fíjense qué pasa si tenemos un material dependiente de la presión. Si mi material tiene un ángulo de fricción dependiente de la presión y ahora la trayectoria que está sufriendo por construcción, sucesión de cargas, lo que fuese, si en mi modelo ahora yo aumento sigma 3, al aumentar sigma 3, el ángulo de fricción máximo me baja a 34. El ángulo de fricción máximo me bajó a 34, pero el phi movilizado me dice que es 35. El phi movilizado nunca debería haber superado el máximo. Siempre tiene que ser o el máximo para abajo. Pero como tengo un material que puede reducir su ángulo de fricción porque aumenta la presión, phi movilizado es una muy mala medida de qué tanto me acerco, porque puedo quedar del otro lado. Y esto está mal. O sea, el modelo constitutivo está diciendo que el máximo histórico es mayor al máximo actual, al máximo que podría tener. Entonces, phi movilizado traquea mal justamente cómo cambia el material, cómo cambia la resistencia del material, mientras que seda lo podría detectar bien, porque seda nunca se pasó de 1 y nunca se va a pasar de 1. Si yo tengo 34, cuando yo aumenté la presión, reduje la resistencia, mi material falló, seda valió 1, y seda puede traquear bien esos cambios. Entonces, el phi movilizado es una variable estado aceptable para ciertos modelos como HSS, pero no aceptable para otros modelos que tengan un ángulo de fricción dependiente de la presión. ¿Qué es aceptable como variable estado? Va a depender del comportamiento que quiera reproducir. Y si yo quiero reproducir este tipo de comportamiento, tengo que utilizar algo distinto, como por ejemplo seda. Justamente este ejemplo vino de la tesis de Alejo. Alejo Friso, para su doctorado, implementó un modelo con ángulo de fricción dependiente de, y entonces tuvo que implementar un modelo con seda y es cero. Y por eso las dos propuestas de Alejo de no quería un modelo para arenas, como quería un modelo para arenas, quería dependiente de la relación de vacíos, pero en vez de hacer relación de vacíos,
utilizó la relación de vacíos para tensión nula y quería un modelo que vaya endureciendo con alguna variable, pero como quería un ángulo de fricción dependiente de la presión, no utilizó esto, sino que utilizó seda, y mostró que estas dos variables sí son independientes entre sí. Cuando aumenta seda, no aumenta de cero, cuando aumenta de cero, no aumenta seda. En cambio, si hubiese utilizado el ángulo de fricción movilizado, aumentaba el ángulo de fricción sin relación de vacíos, pero después cuando quiero cambiar la relación de vacíos, le cambiaba el ángulo de fricción, porque al cambiar la relación de vacíos, cambiaba la presión, al cambiar la presión, todo esto se le caía. Entonces, ¿qué variable vamos a elegir nosotros como variable estado? Va a depender de nuestro modelo en función de lo que querramos reproducir. No existen variables de estado del material. No existe definidas variables de estado. Vamos a elegirlos nosotros. De la misma forma que no existen parámetros materiales. El suelo no tiene un parámetro material. El suelo no tiene un ángulo de fricción igual a 33. El modelo de Mohr-Coulomb tiene un ángulo de fricción, el modelo de HSS tiene un ángulo de fricción. Veremos que otros modelos no tienen ángulo de fricción. Veremos modelos que justamente calculan resistencia en función de M y tendremos un M a compresión, atracción y un M a compresión. Y definirán resistencias con M y no con phi. Ambos van a hablar de resistencia, pero qué elegimos como parámetro de estado va a depender del modelo constitutivo, qué elegimos como variable de estado va a depender del modelo constitutivo y qué tan exitoso es ese modelo va a depender de esa elección. Si los modelos no eligen buenos variables de estados y buenos parámetros materiales, después no van a reproducir correctamente el comportamiento del suelo o lo van a hacer de forma numéricamente no robusta. Pero va a ser una elección del modelo cuando avancemos. ¿Consultas hasta acá? Si no hay consultas, pasamos a la siguiente presentación. ¿Alguien prendió el micrófono? Sí, Felipe, una consulta, creo que es la presentación anterior. Sí, ahí vuelvo con lo anterior. Ok. Dame un segundo que la había cerrado. ¿Dónde la tengo? Decime, ahí está. Esa, no, la del E0, donde se hablaba del... ¿Una más? ¿O unas más? Esa. Perdón, sí, para que hice muchos clics con un lag y ahora vuelvo para adelante. No hay problema. No hay problema. Dame un segundo, estoy muy ansioso, ahí estamos. Ok. Bien, ahí donde dice alternativa, esto del valor de E0 dice que se congela plasticidad. ¿Podés aclarar un poquito eso? Sí. A lo que se refiere eso es, esto tiene este estado inicial, tiene un sigma 1, tiene un sigma 3 y tiene una cierta relación de vacíos. Cuando yo retiro las tensiones, lo que yo quiero ver es este cubito. Si yo le saco sigma 1 y sigma 3, ¿cómo queda la relación de vacíos de ese coso? Lo que ese se congela plasticidad se refiere a en descarga. Cuando yo descargo, la descarga es elástica. Como la descarga es elástica, va a estar vinculada justamente al parámetro elástico. Entonces, los cambios que tenga en ese retiro de tensiones va a ser plenamente elástico. Entonces, puedo calcular, sabiendo que ese cambio es elástico y sabiendo cuál es el cambio en las tensiones, y el cambio de las tensiones me va a decir cuál es el cambio de la presión media, me va a poder decir cuál es el cambio de la deformación volumétrica, plenamente elástica, y entonces, haciendo este caminito, voy a poder despejar cuál es la relación de vacíos
que tendría al tener esa descarga elástica. Ok, perfecto. Está claro. En las otras presentaciones voy a saltearme varias cosas de las diapositivas, como eso, pero pregunten, yo me las salteo y si a alguien le interesa, le explicaré. Simplemente por ahorrar tiempo, ya siento que vengo corriendo, no quiero entrar en demasiados detalles teóricos de ese estilo, cómo hacer deducciones, de despejar variables en esta clase. Pero si les interesa, no tenemos ningún problema en entrar en detalles. ¿Avanzo con tensión dilatancia o alguna consulta anterior? Los modelos que vamos a ver en clases siguientes van a ser modelos que justamente tengan en cuenta la dilatancia. Generalmente van a ser modelos, o sea, los modelos de estados críticos son modelos que de alguna forma tienen que poder determinar el estado crítico, y entonces son modelos que van a depender de la refrigeración de vacíos y van a captar el cambio del comportamiento según la dilatancia. Entonces, esto también hablado en geotecnia numérica 1, pero recordamos en la presentación de hoy. Y empezamos hablando del ensayo de corte directo. El ensayo de corte directo es un mal ensayo por muchas razones. Es un ensayo que ya no se utiliza y espero que nadie utilice, pero lo usamos de ejemplo para justamente explicar el efecto de la dilatancia. El ensayo de corte directo lo que hace es agarra una probetita, la probeta la aplica una tensión normal, deja tensión normal constante, traba ahí la mitad de la muestra y empuja con una tensión de corte creciente hasta que falla y miden desplazamientos tanto en vertical cuando se mueve en vertical, porque lo que deja es tensión constante, no deformación constante, entonces puede medir desplazamientos verticales y desplazamientos horizontales. El resultado igual a lo que se suele sacar, lo que se solía sacar, porque ya no deberíamos hacerlos más, es la fuerza de corte necesaria para romperlo y eso está vinculado a la resistencia de mi material. Entonces, se va cambiando sigma B y se calcula la resistencia cuando vamos cambiando esa tensión vertical o normal. Se usa la fórmula propuesta por Terzaghi y la resistencia es la suma de la cohesión más el ángulo de fricción. Se hace esto para distintos valores de sigma B, se traza una recta, se traza la recta y se determina esto y esto. Y la pregunta es, ¿esa recta que tracé, haciendo este procedimiento, me da realmente propiedades materiales? ¿Me da parámetros materiales? Y entonces vamos a hacer el ejemplo de hacer esto sobre una arcilla que está preconsolidada. Es decir, la muestra, antes de ponerle el ensayo de corte, la tenemos que preparar y la preparamos haciendo inicialmente algo que no permita que se confine, porque vamos a buscar cierta densidad, cierta relación inicial. Confinamos, consolidamos hasta cierto valor y después de consolidar hasta ese cierto valor, agarramos esa muestra, la llevamos al ensayo de corte directo y empezamos a ensayar. Entonces, primero consolidamos y después la vamos a ensayar. Y la vamos a ensayar a distintas tensiones normales o verticales. Es decir, hasta acá preconsolidamos, venimos acá, porque ahora sigma n vale este sigma n. Ese sigma n es constante y empezamos a aumentar tau hasta que falle. Y ahí marcamos el punto necesario de tau para que falle. Y vamos haciendo lo mismo para distintos valores de sigma n. Como lo vamos a hacer para distintos valores de sigma n, lo vamos a hacer para distintos OCR, porque OCR es la relación entre ese máximo que tuvo y ese que tiene ahora. Entonces vamos a cambiar el OCR y para cada vez que cambiamos sigma n, cambiamos sigma
OCR y vemos que tenemos distintos puntitos. Cada uno de esos puntitos se termina haciendo para un distinto OCR. Pero si nosotros no sabemos qué es OCR y no sabemos que OCR debería ser una variable estado, lo que se recomendaba hace mucho tiempo, lo que hacía Terzaghi, era buscar una recta que más o menos pase por todos estos puntos y definía esta recta, definía el ángulo de fricción y la cohesión de material. Y esto está mal. Esto está mal porque ese material no tiene ese ángulo de fricción y esa cohesión. En realidad, cada uno de esos puntos se ensayó para un distinto valor de OCR y el OCR tiene que ser una variable de nuestro modelo. Y si incorporamos OCR como variable en nuestro modelo, vamos a notar que el ángulo de fricción es más alto en este caso que en este, porque el ángulo de fricción debería depender del OCR. Está mal hacer esto, y lo que tenemos que hacer es usar un ángulo de fricción dependiente del OCR. Esto está mal, por lo que dijimos antes, y no solo está mal, sino que lleva a resultados erróneos y problemáticos. Está la parte cuasi teórica de que si nosotros utilizamos esto, o sea, por ahora ignoren esta curva, ignoren esa curva. Si utilizamos esto como superficie de falla en mi material, punto, este punto con este punto, y eso me da la superficie de falla. La dirección de falla que me daría está mal. En realidad, debería haber tenido otra curva que vamos a aparecer en un segundo, y me daría una superficie de falla con el correcto phi que debería tener mi material. 45 más phi sobre 2 es la inclinación de esa recta. Si yo calculo mal phi, calculo mal esa recta. Entonces, la superficie de falla está mal. Si yo quiero ver el modo de falla, lo que me da como superficie va a ser incorrecto. Y más preocupante, da una cohesión muy alta al principio y sobreestima la resistencia. Ahora sí vemos esa curva gris, verdoso, azul, gris. Esa curva gris es la curva bien calculada de la envolvente de falla. Y vemos que a bajo confinamiento sobreestimamos resistencia. Al sobreestimar resistencia nos da, por un lado, mal la superficie de falla, si vamos por ese camino, pero después nos da factores de resistencia incorrectos que después traen problemas. Si nosotros dimensionamos con esa curva roja, todo esto es una resistencia que no vamos a tener, y si confiamos en esa resistencia, nuestro suelo va a colapsar. Entonces, a bajos confinamientos sobreestimamos resistencia. Ahora, si calculamos correctamente nuestra curva y usamos esa curva gris, al usar esa curva gris, ahora sí podemos trazar correctamente el punto. La curva gris toca ahí, y eso me da una superficie de falla realista. Y adicionalmente la resistencia ya no es este valor, eso está mal. La resistencia es este valor, y eso está bien. Entonces, es importante tener parámetros cercantes, calcular correctamente este envolvente y tener un modelo que pueda captar ese envolvente. Y ese envolvente es justamente lo que Taylor ya en 1948 había explicado, que en su momento no lo llamaba dilatancia, pero que es una componente adicional a lo que es fricción y cohesión. Tenemos cohesión, tenemos fricción, pero como dice acá, la resistencia de los materiales tienen una parte vinculada a la fricción y un segundo factor vinculado a lo que es interlocking. Taylor lo llamó interlocking, en suelos lo llamamos dilatancia, está vinculado a lo que en otros materiales llaman trabazón. Siempre todos los modelos cohesivos friccionales, o sea, materiales que dependen de cohesión y fricción,
tienen un fenómeno por este interlocking que nosotros en los suelos vamos a llamar dilatancia. Y la dilatancia o interlocking, acá justamente lo explica ahí abajo, donde se puede explicar justamente por el aumento de volumen que quiere hacer nuestro material cuando va aumentando su corte. Entonces, el aumento de volumen vinculado a las tensiones de corte, entonces es el aumento de volumen vinculado a las tensiones de corte para poder superar esa dilatancia que está teniendo. Entonces, como necesita energía adicional para aumentar su volumen, necesita una fuerza adicional para avanzar. Y esa fuerza adicional genera una resistencia de corte adicional. La hablamos en su momento, esto ya lo hablamos en geometría numérica, que justamente al caso de los nudillos. Si yo quiero bajar mis nudillos, si yo tengo mis nudillos así, y quiero bajar mis nudillos, para que baje mi nudillo, o rompo mi nudillo, y tenemos rotura de granos, o me pasa esto y tengo que subir un nudillo respecto al otro, al hacer eso tuve que aumentar el volumen. Cuando un nudillo se sube respecto al otro y queda acá arriba, ese nudillo tuvo que moverse una cierta distancia en la dirección del corte y moverse cierta distancia perpendicular. Y ese aumento de volumen es lo que genera más resistencia. Taylor habló de esto en 1948 con otros nombres, pero había mostrado justamente acá hay arena densa y suelta, no está tan suelta, pero bueno, muy densa y más o menos suelta. Vemos que la arena suelta, acá vemos deformación volumétrica. Cuando se va para abajo, reduce su volumen. Cuando se va para arriba, aumenta su volumen hasta llegar a un volumen constante. Y la arena densa tiene un tramito mucho más chico de reducir su volumen, una trayectoria mucho más grande de aumentar su volumen, y cuando va aumentando ese volumen, es que tiene este pico. Y justamente lo que decía Taylor es que el aumento del volumen, y por lo tanto el aumento de volumen está bien, o sea, cuánto volumen aumenta, está vinculado a esta pendiente. Esa pendiente es lo que genera ese aumento de resistencia. Y mientras más pendiente tenga, más va a aumentar esa resistencia. Porque, etcétera. Eventualmente llega a que no aumenta más volumen, y cuando deja de aumentar volumen, llega a su máxima resistencia. O sea, esta pendiente, cuando va para acá, aumentando, hasta que eventualmente llega a un valor único. Y fíjense que tanto la muestra suelta como la muestra densa llegan al mismo valor final de resistencia. Y eso es lo que vamos a llamar estado crítico. Eventualmente llegan a un punto donde tanto sigma es constante como epsilon es constante. Y vamos a ver que el estado crítico es a ese lugar donde muere el material. Macedo lo llama el lugar feliz de los suelos, a donde quiere llegar, y llega a un valor constante de tensión y deformación. Eso es el estado crítico. Volviendo a lo que es dilatancia, podemos hacer justamente calcular lo que es dilatancia según lo que propuso Taylor como la energía necesaria para hacer este aumento de volumen. Y entonces, si queremos calcular energía, calculamos el trabajo. Nosotros tenemos un sigma n y una fuerza T tangencial. El trabajo aportado por la fuerza T es la tensión tangencial por cuánto me moví en horizontal. Esta fuerza T que empuja de costado tiene una parte del trabajo que se gasta por fricción, y cuánto se gasta por fricción está asociado justamente a la fuerza que resiste esa fricción, el coeficiente de fricción
por la normal. Eso que resiste la fricción por cuánto se movió es cuánto se me gasta en fricción. Y después, como mi material aumenta su volumen, cuando aumenta su volumen gana una energía potencial. Cuando esto se mueve para arriba, gana una energía potencial que es proporcional a la fuerza vertical por cuánto se mueve en vertical. Por balance de energía, todo esto tiene que ser igual a cero, o dicho de esta forma, el trabajo hecho por T debe ser igual a este trabajo de acá, al trabajo consumido más el trabajo que gana por energía potencial. Entonces, hacemos una igualdad de trabajos. Trabajo aportado igual a el trabajo consumido más la energía potencial. Dividimos por delta X y dividimos por sigma N todo esto para reescribirlo. Y al dividir por delta X y dividir por sigma N, nos queda esta expresión. Y esto de acá es justamente lo que estamos acostumbrados a entender por resistencia, que vinculamos a la fricción. Esto es la fricción, la relación entre tau y sigma. O sea, el ángulo la tangente, el ángulo de fricción, me da la relación entre tau y sigma. Y lo que me dice el balance de trabajo es que la resistencia total tiene una parte vinculada a la fricción que vamos a vincular a lo que vamos a llamar el ángulo de fricción a volumen constante o el ángulo de fricción en estado crítico, el ángulo de fricción crítico. Una parte asociado a volumen constante y una parte asociado al cambio de volumen que vamos a llamar dilatancia. Justamente la dilatancia me da la relación entre cuánto volumen aumenta en función de cuánto se deforma en corto. Eso es la dilatancia. Cuánto se expande en función de cuánta deformación de corte tenemos. Dilatancia vale 0, no tendremos aumento de volumen. Entonces, visto de esta forma, cuánto resiste el material depende de cuánto dilata. Y el material resiste más porque dilata. Los materiales que pueden dilatar van a resistir más. Van a tener una componente asociada a su estado crítico y más adelante esa componente, ese ángulo de fricción del estado crítico va a ser un parámetro material, porque vemos que siempre el suelo, o las teorías de estado crítico dicen que siempre el suelo va a ese lugar y por lo tanto es único. Si es único, eso va a ser parámetro material constante. Y esto va a ser una variable que puede depender en función del suelo. Hay suelos, el mismo suelo, en distintos estados, puede dilatar más o menos. Entonces, esto va a ser una variable y por lo tanto, esto va a ser una variable. Visto de esta forma, entonces, el ensayo de corte directo que hicimos antes, estos puntitos que calculamos antes, lo que tenemos que hacer es ya no definir un único ángulo de fricción para ese material, sino que hacer que nuestro ángulo de fricción en realidad sea la suma de la parte aportada por el estado crítico y la parte aportada por la dilatancia. Esta curva azul lo que nos está diciendo es que eventualmente en cierto momento el material va a dejar de dilatar. Acá tengo un ángulo de fricción alto, acá tengo un ángulo de fricción más bajo, y ese ángulo de fricción phi' es máximo cuando tengo máximo OCR y va disminuyendo hasta que llego a algo que no tiene OCR y va a ser constante. Es decir, para arcillas, en una arcilla, voy a poder definir el ángulo de fricción de mi material como un parámetro material más una dilatancia que depende del OCR. Entonces, en las arcillas, la variable, esto es un parámetro material, y esto va a ser la variable estado que voy a querer seguir, OCR, y no sigma C.
el valor de ese ángulo de fricción depende del OCR. Y eso va a ser independiente. Alejo, cuando estuvo haciendo su tesis, justamente buscó una relación entre ángulo de fricción y OCR. Esta función de ahí es una propuesta de Alejo. Hizo un par de ensayos. Para los ensayos que hizo, notó este cambio y esa relación. No es que esto valga para todos los suelos, pero podemos ver cómo esta arcilla tenía un ángulo de fricción y a medida que aumenta ese OCR va aumentando el ángulo de fricción máximo. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Lo interesante de esto es que justamente el aumento de la resistencia, si podemos describir el aumento de la resistencia en función de la dilatancia, y la dilatancia la definimos como justamente cuánto cambia en I respecto a cuánto cambia en Z. Esta definición de dilatancia vale solo para el ensayo de corte directo, no es la definición de dilatancia. La definición de dilatancia debería ser con el epsilon volumétrico. Pero bueno, en el caso de ensayo de corte directo, así es como podemos describir la dilatancia. Si la teoría vale, eso quiere decir que solo teniendo esta parte del ensayo, solo teniendo la trayectoria de tensión versus deformación, yo puedo punto a punto calcularle phi'. Yo puedo al final del ensayo calcular phi a volumen constante. Y entonces puedo, conociendo phi' y phi a volumen constante, puedo determinar la dilatancia, viendo solo el ensayo de arriba, y conociendo dilatancia puedo determinar la deformación. Entonces, solo midiendo tensión de formación, yo podría hacer este gráfico acá. Y si la teoría de Taylor vale, solo viendo estos datos de acá, solo viendo esos puntos, ustedes podrían calcular esto. Y entonces como ejercicio se propone, si alguien tiene tiempo, digitalizar esto, buscar los datos y ver cómo les queda epsilon volumétrico versus epsilon, utilizando la ecuación de Taylor, y van a ver que se parece bastante bien. Lo otro que pueden hacer es lo mismo en ensayos triaxiales. En ensayos triaxiales, la dilatancia ya no es solo Y versus X, por cómo se deforma esto, se deforma espacialmente, pero nuevamente, la deformación volumétrica está vinculada a esa dilatancia, y yo midiendo estos puntos puedo ir calculando un phi'. Pueden intentar imaginar dónde va a morir esto para buscar un ángulo de fricción a volumen constante y entonces volver a determinar este gráfico midiendo solo lo de arriba para ver qué tanto vale esta teoría para estos ensayos. Acá hay algunos, pero en todos los ensayos pueden ver qué tanto vale la ecuación de Taylor para estos ensayos. ¿Consultas hasta acá? Bien, Taylor en su momento no puso ecuaciones, o sea, justamente en el paper de referencia de 1948 no había ecuaciones, había solo texto que describía la dilatancia como este efecto y decía que justamente podíamos calcular este aumento de resistencia según la energía necesaria para aumentar el volumen. Eso es lo único que había dicho Taylor. Pasamos ahora a la teoría de tensión-dilatancia de Rowe, que ahora usa lo mismo que teníamos antes para poder formular una ley de flujo. Lo que dijo Taylor fue lo anterior, y entonces notamos que este aumento de resistencia me refiero a esto es phi CB, y acá tengo un phi'
que es mayor al phi CB. Esta resistencia adicional se debe a el aumento de volumen. Si se debe al aumento de volumen, podemos determinar cómo cambia este phi CB en función de la pendiente del gráfico abajo. Cuando iniciamos el ensayo, tenemos un sector que se comprime hasta que llega a una tangente. Es decir, acá deja de cambiar el volumen. Como tenemos justamente un momento donde tenemos volumen constante, estamos cruzando por arriba del estado crítico, pero todavía no llegamos al estado crítico porque la tensión sigue cambiando. Pero notamos que cuando este punto llega acá a un horizontal, la tensión justamente llega a la tensión que va a tener en el estado crítico. Entonces, cruzamos y todavía no llegamos al estado crítico porque esto sigue aumentando. A partir de este punto, el material deja de comprimirse y se empieza a dilatar. Empezamos a dilatar, dilata, y en el momento donde esta pendiente es máxima, tenemos nuestra resistencia máxima. La máxima resistencia está asociada al punto de máxima pendiente. Está asociada al punto donde el cambio volumétrico es más grande. Esto es lo que me va a dar esa resistencia. No es la deformación volumétrica, sino es la tasa de la deformación volumétrica. Entonces, donde la pendiente es máxima, donde la tasa es máxima, y por eso está acá escrito la derivada de la deformación volumétrica respecto a epsilon 1. Cuando la pendiente es máxima, la resistencia es máxima, y a partir de este punto, esa pendiente va a empezar a bajar. Como esa pendiente empieza a bajar, este punto empieza a bajar, y cuando esta pendiente se vuelve cero, este punto se vuelve constante. Entonces, volvemos a nuestra línea de estado crítico. Y ahora sí, una vez que esto es constante y esto es constante, el material llegó al estado crítico y tanto tensiones como deformaciones se mantienen constantes. Entonces, notamos que el aumento de la resistencia está vinculado a esta pendiente. Y si el aumento de resistencia está vinculado a esa pendiente, justamente esa pendiente es proporcional a cuál es la relación entre sigma 1 sobre sigma 3 en función del NSB, que el NSB es justamente cuánto vale sigma 1 sobre sigma 3 en estado crítico, y N lo calculamos como 1 más seno de phi sobre 1 menos seno de phi. Cuando arranca el ensayo, este valor es mínimo, y este valor es mínimo cuando esta pendiente es mínima. Mínima tensión cuando esto contrae lo máximo. Esta tensión alcanza NSB, la tensión alcanza NSB, o sea, esta relación alcanza NSB cuando esto se vuelve cero. Si esto es igual a esto se vuelve cero. Es decir, sigma 1 sobre sigma 3 es igual al NSB cuando tenemos deformación volumétrica constante. A partir de acá, la pendiente esta empieza a aumentar y entonces este empieza a ser más grande que este. Si esto es positivo, o sea, si esta pendiente aumenta, quiere decir que todo esto aumenta. Si esto pasa de ser un valor más positivo, quiere decir que esto le gana a esto, y entonces la pendiente positiva está vinculada a un aumento de resistencia, y la tensión máxima que puedo alcanzar
está asociada a la pendiente máxima que alcanza el material. Y eventualmente llegamos a un momento donde la pendiente vuelve a ser 0. Si la pendiente vale 0, esto es igual a esto. Y entonces empezamos a ver que cómo cambian las deformaciones está asociado a este término de acá. Y eso es lo que queremos avanzar más adelante. Cómo cambian las deformaciones la vamos a poder utilizar como ley de flujo para poder hacer teoría de cómo cambian mis deformaciones plásticas. Y para seguir trabajando sobre esto, vamos a imaginarnos un ejemplo medio extraño, medio bastante. Lo que vamos a tener es un cubo de ese estilo, donde acá tengo sigma 1, acá tengo sigma 3, y adentro de ese cubo lo voy a rellenar por distintos materiales. O sea, tengo ahí un material, y lo que voy a hacer es aumentar sigma 1 y ver cómo se tiene que mover la tapa que tiene sigma 3. Entonces, empezamos con sigma 1 y con sigma 3, y vamos a aumentar sigma 1 y ver cómo se mueve sigma 3. O sea, con una deformación en dirección 1, ver qué pasa en el 3. Y primero, ese cuadradito del medio lo llenamos con agua. Ese cuadradito tiene agua, y el agua vamos a asumir que es incompresible, o sea, el volumen no puede cambiar, y no tiene fricción, entonces no va a disipar energía. Si no es viscoso, si no tiene fricción, no disipa energía. Si no disipa energía, la fuerza el trabajo que se hace en la tapa de arriba tiene que ser igual al trabajo que se hace en la tapa del costado. La tapa de arriba vamos a llamar in, de que entra. La tapa del costado la llamamos out, de que sale. Y decimos, si no disipa energía, la energía que entra es igual a la energía que sale, porque no tenemos fricción. Adicionalmente, como esto es agua y es incompresible, lo que cambia la deformación arriba tiene que ser lo que cambia en la deformación al costado para que el volumen se mantenga constante. Por lo tanto, si esto es agua, sigma 1 tiene que ser igual a sigma 3. Si es agua, si es un material que no cambia su volumen y no tiene fricción, sigma 1 tiene que ser igual a sigma 3. Ahora vamos a repetir el mismo ensayo, pero con un nuevo fluido inexistente, mágico como dice ahí en la diapositiva, que dilata. Va a ser un fluido que no disipe energía, o sea, no tenemos fricción y solo tenemos dilatancia. Entonces, esto lo hacemos para poder imaginar qué pasa cuando un material dilata. Tenemos un material que no disipa energía, no tiene fricción, no tiene cohesión. Lo único que tiene mi material es que cuando yo lo apriete, va a querer aumentar su volumen, porque va a querer dilatar. Si no tiene fricción, la energía que entra tiene que ser igual a la energía que sale. Eso lo tenemos que mantener, porque la disipación de energía está asociada únicamente a la fricción. Pero si mi material dilata, ahora sigma 3 no es igual a sigma 1. Sigma 3 va a tener que ser más grande que sigma 1 para poder captar ese aumento de volumen. Yo bajo 1, tiene que correrse 1,2 porque dilaté. Y si tengo que conservar energía, pero dilatar, lo que termina pasando es que sigma 1 tiene que ser más grande que sigma 3. Entonces, mientras más dilate el material, más grande va a ser sigma 1. Entonces, esta sobreresistencia, o sea, la fuerza adicional que tengo que hacer de sigma 1, está vinculada a la dilatancia. Entonces, solo porque dilata un material, sigma 1 es más grande. Ahí está. Sigma 1 menos sigma 3 empieza a ser mayor que 0, mientras más dilata, no por fricción, no por cohesión, sino simplemente por dilatancia, porque quiso aumentar su volumen, el material mágico.
Y ahora pasamos a hacer un suelo que está, o sea, un suelo, entonces va a tener fricción, el suelo va a tener fricción, va a disipar material, va a disipar energía, pero estamos con relación de vacíos crítico. Si estamos con relación de vacíos crítico, estamos en estado crítico. Estado crítico quiere decir que no cambia su volumen. Ponemos un suelo, el suelo va a ser friccional, pero como está en estado en la relación de vacíos crítica, no va a cambiar su volumen. Entonces, como es un suelo, ahora por ser suelo, por ser friccional, la relación entre sigma 1 y sigma 3, al estar en el momento crítico, en relaciones vacíos críticas, la relación entre sigma 1 y sigma 3 me lo da N. N era justamente cuando vimos antes, habíamos visto la curva sigma 1 sobre sigma 3, que esto hacía así. Este valor de acá era N, 1 más N phi sobre 1 menos N phi. Y ese valor es, imagínense que 3, un número de ese estilo. Sigma 1 es mayor que sigma 3 por ser suelo, por la fricción. Este suelo no dilata, solo tiene fricción, sigma 1 mayor que sigma 3. Ahora, como no dilata, la deformación 1 tiene que ser igual a la deformación 3 para que mantenga su volumen. Pero si tengo algo que sigma 1 es igual a sigma 3, perdón, sigma 1 es mayor que sigma 3, pero epsilon 1, el delta epsilon 1 tiene que ser igual a delta epsilon 3, la relación de trabajos, el trabajo que entra, tiene que estar vinculado al trabajo que sale según el NSB. Tengo que ponerle 3 veces más adentro de lo que sale. Porque es un suelo. Porque es un suelo, nuevamente, esto se da porque es un suelo. El trabajo que entra es 3 veces mayor al trabajo que sale. La diferencia es la disipación que tuvo. Este es un suelo que no dilata. Y ahora tenemos un suelo que dilata. Y recapitulamos. Si no tiene fricción y no dilata, pasa esto. Si dilata, solo porque dilata, ya sigma 1 tiene que ser más grande que sigma 3. Si tengo fricción, sigma 1 también tiene que ser mayor que sigma 3. Y ahora voy a tener un suelo que tiene fricción y que dilata, voy a tener la suma de esos dos efectos. Entonces, en mi suelo dilatante, porque es suelo, el trabajo que entra es n veces el trabajo que sale. Y porque dilata, epsilon 3 tiene que ser más grande que epsilon 1. Y por lo tanto, sigma 1 se vincula con sigma 3 en función del n, de la fricción y del alfa. Y entonces, nuevamente, solo por balance de trabajo, podemos ver que la sigma 1, que va a estar vinculado a la resistencia, por balance de trabajo, tiene que estar vinculado a la fricción y a la dilatancia de forma independiente. De forma independiente porque si no tenía dilatancia, pasaba esto, si no tenía fricción, pasa esto, esos dos mecanismos fueron independientes, y era el suelo resiste más porque dilata, tenga o no tenga fricción, y resiste más por fricción, tenga o no tenga dilatancia. Son dos mecanismos distintos. Energéticamente tienen que ser distintos. Y esto es lo que después utiliza justamente Rowe para poder formular una regla de flujo. Si tenemos toda esta teoría por detrás, son mecanismos distintos y se da esta relación entre que el aumento de resistencia se vincula a una deformación. Si mi material es plenamente plástico, o sea, acá está obviando la parte elástica, si es plenamente plástico, simplemente haciendo un traspaso de un lugar al otro, puede formular cómo va cambiando esa deformación plástica.
Y eso es lo que llamábamos regla de flujo. Regla de flujo me dice cómo cambian las deformaciones plásticas una vez que supero la afluencia. Si es rígido plástico, cuando llego a NSB supero la afluencia. Y esto me va a decir, cuando llego a ese NSB, cómo va cambiando mi deformación. Entonces, esto vale a lo largo de la curva y lo podemos utilizar para ir calculando cómo son las deformaciones plásticas. Entonces, la teoría de tensión-dilatancia de Rho va a ser una regla de flujo que se puede utilizar en los modelos constitutivos. Y justamente esta regla de Rho también podemos calcularla para lo que vimos antes. Así como podíamos medir la dilatancia en función de 1 y 2, podemos directamente calcular la deformación volumétrica siguiendo esta función. Y para estos ensayos, para este teraxial, punto a punto de este valor de sigma 1 sobre sigma 3, podemos vincularlo a la tasa de deformación volumétrica y ir calculando el aumento de deformación volumétrica en función de el valor que tenga la tensión sigma 1 y sigma 3. Y esto va a ser la teoría de tensión-dilatancia de Rho que van a usar algunos modelos constitutivos. ¿Consultas hasta acá? Antes de hacer un último comentario del ensayo de corte directo. Creo que último comentario. No, dos últimos comentarios. ¿Consultas hasta acá? Felipe, no entendí bien la parte de que, digamos, teniendo la curva de esfuerzo de formación, podríamos construir digamos, la gráfica de frecuencia. Entiendo que son las formulaciones que tenemos para ángulo de fricción versus esfuerzo. Claro, si vos pasás de este punto a este punto, si vos tenés la curva arriba, esto es tu delta epsilon 1. Conociendo delta epsilon 1 y el valor de sigma 1 sobre sigma 3, entras acá. O sea, estoy simplificando la derivada como un delta. Entras ahí, NSB nuevamente lo tenés que, en este ensayo no es el mejor ensayo, tenés que intentar adivinar dónde hubiese caído ese valor, pero puedes buscarlo en NSB. Y ahora, NSB, parámetro material, variable estado, y podés vincular el aumento de epsilon 1 a el aumento de epsilon volumétrico. Es decir, le impones este aumento de epsilon 1 y este valor de sigma 1 y sigma 3, haces esa cuenta y te da ese aumento de epsilon volumétrico. Eso es lo que te dice Rho. De acuerdo, gracias. Te escucho medio cortado. ¿Se entendió? No, sí, todo correcto, gracias. Creo que dijiste que sí, pero si no se entendió, te escucho cortado, no sé si soy yo o qué, pero bueno, si no se entendió, repito. Sí, se escucha entrecortado. Ah, bien. Bueno, si no, está escribiendo por chat. Me escuché un prim. Vamos a buscar el chat por las dudas. Dijo que está ok. Ah, perfecto. Dale. Últimos dos comentarios de ensayo de corte y todo esto. Entonces, la interpretación antigua y ya obsoleta es que phi' es una propiedad material. Obsoleta porque si vamos por este camino, cada vez que cambiamos la densidad de un suelo, tendríamos que estar cambiando phi'. Phi' como resistencia total no es una propiedad material, porque justamente si esta resistencia cambia con la densidad, la propiedad material tiene que ser algo que sea constante para mi suelo.
Los suelos más densos no resisten más y dilatan, sino que resisten más porque dilatan. Entonces tenemos que de alguna forma incorporar la dilatancia como variable de estado de nuestro modelo. Ahí nace la teoría de tensión-dilatancia y ahora tenemos un suelo donde tiene una resistencia vinculada a un parámetro material y una dilatancia. De esta forma, esta resistencia que tiene mi material la puedo vincular a una densidad o una dilatancia, la podemos vincular justamente a factores físicos y tenemos suelos que ya no resisten más y que dilatan, sino que resisten más porque dilatan, y mientras mayor dilatancia, mayor resiste el material. Y de esta forma, la dilatancia depende de la relación de vacíos. El suelo denso resiste más. Esto es una gran mejora, pero todavía falta mejorarlo más, porque el suelo denso resiste más, pero el suelo denso, ¿qué es denso y qué no es denso? En realidad depende de la presión. La relación de vacíos no es suficiente para decirme si el suelo dilata o no dilata. Entonces ya no vamos a hablar de dilatancia en función de una densidad, sino que tenemos que hablar de dilatancia en función de la presión y de la relación de vacíos, para entonces hablar de un ángulo de fricción dependiente de la presión y de la relación de vacíos. Los suelos densos, un suelo que puede ser denso a baja presión, puede no comportarse como denso a altas presiones. Entonces el concepto de denso y de suelto ya también quedó obsoleto. Cuando avanzamos en estos modelos no vamos a poder hablar de denso, porque los suelos densos no son densos por siempre. Un suelo denso a alta presión ya va a dejar de querer dilatar. Entonces vamos a hablar, cuando avancemos en modelos de estado crítico, esto es Critical State Soil Mechanics, los modelos de estados críticos van a hablar de justamente parámetros que me den, variables que me hablen de cuánto dilata contra el material y no de denso o suelto. Esto veremos, y esto muy importante, los ensayos de corte directo ya no están avalados internacionalmente. En 2020 la norma ASTM fue retirada porque justamente ya no recomiendan hacer esto. Las normas son las normas de cómo se hace un ensayo, se retiró porque ya no hay una forma correcta de hacer un ensayo. Los ensayos de corte directo tienen 1000 razones para no utilizarse más. Tenemos ahora ensayos de corte directo simple que tienen 100 razones para no utilizarse, pero por lo menos no 1000 razones. Esta presentación fue en base a esto, por hacerlo simple, pero nunca hagan un ensayo de esto y nunca calibren en función de esto. Hay muchos más problemas, el comportamiento no es para nada homogéneo, lo que están midiendo es un promedio extraño que no sabemos qué tan bueno es. Tenemos corte directo simple, que es una mejora, pero sigue siendo un ensayo problemático por otras razones que no hablamos en este momento. Y para recordar, nunca, pero nunca, junten estas y tiran una única recta poniéndole un C y un Φ. Esta cohesión puede generar colapsos de estructuras, puede matar gente. Esta cohesión, utilizar la cohesión para simular el efecto de dilatancia no es compatible con lo que estamos haciendo. Queremos usar un modelo que capte esa curva, que capte el cambio de la resistencia con la dilatancia. Y ahora sí, con esto terminamos la presentación. ¿Consultas? Felipe, una consulta. Y en caso de materiales cementados en los que generalmente se considera cohesión, ¿cómo se explicaría esta parte?
Hay materiales que sí tienen cohesión. O sea, esto se me da una exageración. Hay materiales que sí tienen cohesión. No es tan común encontrar materiales que tienen cohesión. Ese es el problema. O sea, tenés que estar realmente seguro que tenga cohesión. Justo en Buenos Aires, nuestro suelo, el pampeano, está realmente cementado. Pero es raro tener suelos con cohesión. O sea, antes de sumarle la cohesión tenés que estar seguro. Muchas veces esa cohesión es error de interpretación de ensayos como esto. Muchas veces esa cohesión es en realidad una succión que tiene tu material. O sea, tenés que hacer ensayos para verificar que esa cohesión sea realmente cohesión. De forma extremadamente sencilla, metelo en agua durante 2 días y fíjate si mantiene esa estructura. Hay materiales que tienen cohesión, existe, pero no son tan comunes. Y generalmente son arcillas. O sea, es muy raro ver arenas cementadas. Existen. En Perú tienen arenas cementadas, por ejemplo. Perú no, Paraguay. Paraguay tienen arenas cementadas. Existe, pero antes de ponerle esa cohesión tenés que estar seguro de que existe. Y si existe, se pone cohesión. O sea, los modelos constitutivos generalmente, depende del modelo constitutivo, se permite agregarle esa cohesión. Simplemente estate seguro. Entonces puede ser un tema más de la geología propia del material. Sí, es según, ¿cuál es la palabra? La formación del estrato. O sea, justamente acá lo que teníamos era que el suelo nuestro está muy preconsolidado y aparte cuando se secó quedaron minerales, me sale el nombre del mineral, pero bueno, cuando se secó, ese mineral decantó, generó vínculos, generó cohesión y el suelo está realmente cementado por cómo fue formado el estrato que teníamos. O sea, se depositaron eólicamente, pero después se mojó, el agua estaba cargada de minerales, se secó todo, eso se cementó y tenemos material cementado. Pero no es tan común en el mundo tener materiales cementados. Existen. Ok, una consulta sobre eso. En todo caso, por ejemplo, si tuviéramos un relleno controlado con ensayos y los ensayos botan ese parámetro cohesivo, ¿ustedes recomendarían utilizarlo o Es manejar difícil solamente tener la un cohesión? relleno con cohesión, porque generalmente el relleno justamente lo depositaste vos, no está con cohesión. Lo que sí, cuando lo compactás, tenés Exacto, un pequeño, no tenés cohesión, pero tenés una pequeña sobreresistencia que tenés que ver cómo tenés en cuenta. Depende, si está bien compactado, tal vez podés habilitarte ponerle una pequeña cohesión, pero pequeña. O sea, no te pongas 50 kPa porque esa compactación, esa cohesión que te agrega la compactación en realidad no es cohesión. El tema es que los modelos constitutivos no te la van a poder captar bien. Podés salvar y ponerle un poquito, unos 5 kPa, no va a haber problema si está bien compactado, pero no le puedes poner grandes cantidades. Bueno, no te recomiendo ponerle un número muy alto. Vale, gracias. Y ahí en realidad es una falencia el modelo constitutivo. Yo diría que el material no tiene cohesión, pero para poder representar ese comportamiento, tal vez no tenés otra que ponerle un cachito. ¿Alguna otra consulta? Bien. Clase larga. Hacemos un intervalo y después seguimos con consultas de TP y esas cuestiones. Son 8:05. Uf, se me hizo más largo inclusive de lo que pensé. Seguimos 8:20. 8:20 empezamos consultas de TP y los escuchamos a ustedes.